Vamos en esta noche a ver algo eh, que tiene que ver con lo que nos hemos propuesto en estas semanas, hacer del mensaje de Cristo algo vivo en nuestras vidas, y tomando temas como que vamos a escuchar ahora, es de oír correctamente hace la diferencia. Es decir, todos podemos oír, pero muchas veces no oímos correctamente. Entonces, Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27, nos va a hablar de lo que Leroy decía: los oídos son algo verdaderamente hermoso porque fueron creados con tal perfección y porque son una parte integral del plan de Dios para nuestras vidas. Los oídos son hermosos porque es por ellos que oímos las palabras de vida, la predicación de la palabra, las indicaciones de la voz queda y apacible y el influjo suave del Espíritu, los avisos de la condenación y las promesas de la eternidad. La palabra de Dios entonces nos desafía a cada uno de nosotros a desarrollar una manera de oír correctamente. Isaías 55:3 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. O sea, inclina vuestro oído. Siempre Dios llama a las personas y a sus hijos a escucharle a Él. También muchos no oyen correctamente la palabra porque son tardos para oír. Y Hebreos 5:11 nos va a decir: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, dice en Hebreos 6:12. O sea, esta palabra tardos es decir, haber hecho perezosos para oír. Otros solos tienen comezón de oír, como dice 2 de Timoteo 4:3 y 4. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus malos deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estas personas aman las fábulas, o sea, la ficción, y no aman la verdad, porque cuando ésta choca con sus creencias, sus prejuicios y sus opiniones, muchas veces no aman la verdad porque obviamente hay esa controversia con sus corazones y sus ideas preestablecidas. La primera cosa que vamos a ver aquí en Santiago capítulo 1, versículo 19 al 21, que oír de manera correcta nos lleva a tener una buena actitud hacia la palabra de Dios. O sea, tiene que haber un deseo correcto de la palabra de Dios. Y dice versículo 19 al 20: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, tenemos que tener disposición para escuchar la palabra de Dios. Si venimos con un corazón no dispuesto para oír la palabra de Dios, muchas cosas van a ocurrir en nosotros mismos: el desánimo, el desaliento, el no querer oír, no entender que la palabra es palabra viva de Dios. Entonces, que nos crea un gran problema en ese sentido. Una característica del ser humano es que habla demasiado y por lo tanto le es difícil prestar atención. Y la exhortación aquí es que debemos estar listos a prestar atención, porque lo cierto es que somos apresurados a reaccionar, nos enojamos y no sabemos escuchar. Por eso el Señor nos dice que debemos escuchar correctamente. Cuando no sabemos escuchar, entonces nos enojamos y no obramos correctamente conforme a la justicia de Dios, es decir, no obramos con rectitud. Muchas personas que viven en este momento como cristianos, al no escuchar la palabra de Dios correctamente, no viven rectamente, no viven con rectitud, no viven como Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios de principio comienza a mostrarnos que debemos escucharle a Él oír, al Dios Todopoderoso debemos oír su palabra. Y siempre fue la llamada de atención de oír la palabra de Dios. De lo contrario, cuando no obramos, no oímos la palabra, no vamos a obrar conforme a ella. Y entonces nuestra vida no va a ser una vida de rectitud, ¿no? Sí, cuando una persona, por decir, hay un conflicto matrimonial
o un conflicto de relaciones, la primera cosa que uno debe preguntarse es, ¿cómo estás con Dios y su palabra? ¿Cómo estás? Y uno se debe dar cuenta, si es honesto, es que está lejos de la palabra. Está lejos. Y si leyó la palabra, pero no la entendió. Y si leyó la palabra, pero no la captó. Y si leyó la palabra, pero no pudo entender nada de la palabra. Entonces, importante es entender que es fácil muchas veces cruzar el límite del dominio propio, como aquí nos habla, de no airarnos. En realidad somos, la tendencia nuestra es ofender a un inocente, buscar venganza o reaccionar de una manera desproporcionada a la situación. De ahí que en Efesios 4, 26, 27 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ¿no? Entonces, cuando no tenemos la palabra en nuestros corazones, somos fácil de llevarnos a nuestras emociones, por nuestras emociones, y lo primero que surge es el molestarnos, el airarnos, ¿no? Una persona que no está controlada por la palabra es una persona fácilmente iracunda. Y es la realidad, ¿no? Lo que vemos, lo que dice la palabra de Dios aquí. Airarse siempre está relacionado con el dar oportunidad al diablo para influenciarnos. Siempre la tendencia del enemigo es quitar la palabra de nuestros corazones. Sí, quita la palabra de nuestro corazón. Acuérdense de la parábola del sembrador. Vino el enemigo y quitó lo que se había sembrado. Entonces nosotros tenemos que entender claramente que debemos escuchar correctamente la palabra de Dios. Cuando no escuchamos correctamente la palabra de Dios, somos fácil presa del enemigo. Somos fácil presa del enemigo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue tentado? En Mateo capítulo 4, cuando fue tentado el Señor, el diablo que le dijo, si postrado me adoraréis, entonces te daré todos los reinos de este mundo, ¿no? Porque a mí me ha sido entregado. Y Jesús le dijo, escrito está. Y siempre fue escrito está, escrito está, escrito está. O sea, hacía alusión a la palabra de Dios. Pero curioso, ¿no? El enemigo también conoce la palabra, pero obviamente no anda conforme a la palabra. Pero el cristiano sí tiene que andar conforme a la palabra. De ahí que un corazón agitado con ira no está preparado para oír. Cuando una persona vive airada, difícilmente va a escuchar la palabra. Difícilmente va a escuchar la palabra de Dios. Si una persona vive amargada y resentida, no va a escuchar la palabra de Dios. Su corazón está lleno de otra cosa y no de la palabra, ¿no? Porque de dónde nace, de dónde salen las iras, las contiendas, las disensiones, si no es del corazón. Entonces hay que cuidar lo que oímos. El Señor amonesta al pueblo a abrir sus oídos y a escuchar sus palabras, como dice Deuteronomio 31:12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir, ¿qué cosa? Todas las palabras de esta ley. Si nosotros no instruimos en la palabra de Dios y hablamos muchas cosas, como a veces a la gente le gusta escuchar autoayuda, mucho autoayuda, te va a ir bien, tú vas a tener todo, tú vas a ser una buena persona, que nadie te toque, que todo esto, y muchas cosas podemos decir de autoayuda. Y hay gente que le gusta escuchar esto. Pero hermano, cuando la Biblia habla de escuchar la palabra de Dios, lo habla con una certeza tal de que estas palabras que son de Dios son como vitaminas para nuestros corazones. Y es por eso que tenemos que leer la palabra, estudiar la palabra. Instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él, ¿cierto? Del camino del Señor. Entonces, las palabras de Dios deben ser escuchadas. Proverbios 22, 17 y 18 dice, inclina tu oído y oye, ¿qué dice? Las palabras de los sabios. ¿Y qué más dice? Y aplica tu corazón a mi sabiduría. ¿Por qué? Porque es cosa, ¿qué?
deliciosa. Si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Qué interesante, ¿no? Esta palabra es deliciosa. ¿Usted se ha comido un helado delicioso? ¿Ah? Sí, no, ¿cierto? ¿A usted que le gusta algo delicioso? Qué tremendo es que la Biblia compare, el Señor compare su palabra como algo delicioso. Si te aburre la palabra, hay un problema serio. Hay un problema serio. ¿Con qué se nutre una criatura? ¿Con qué? De que nace la criatura y ¿qué es lo primero que le dan? Coca-Cola, ¿verdad? No, ¿qué le dan? Leche, ¿cierto? Leche, leche. Lo que necesita la gente es leche espiritual en los primeros tiempos, ¿verdad? Esa leche no contaminada y es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios te acurruca y el enemigo te hace dormir, porque no quiere que escuche la palabra. No quiere. Y tú tienes que ser consciente de esto. Porque si estás oyendo la palabra y te quedas dormido, entonces no te interesa la palabra. No te interesa. O si te quedas dormido porque estás cansado, has trabajado mucho. Y recuerda que si vas a escuchar la palabra, tienes que prestar mucha ayuda. Hay una lucha, hay una guerra. Siempre la hay, siempre. Entonces nosotros tenemos que entender. La segunda cosa que vemos aquí en este párrafo, el versículo 21, debemos quitar los obstáculos si queremos escuchar correctamente la palabra. Dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, si quieres escuchar la palabra de Dios correctamente, tienes que quitar aquello que realmente se opone a que tú escuches la palabra. Recibir la palabra de Dios con humildad es algo que el Señor nos manda. Y esta actitud puede salvar nuestras almas ¿de qué? De errores garrafales. Hoy en día se está hablando muchas cosas, hermano. Muchas cosas y de ahí es que hay que entender correctamente el hecho de que van a surgir muchas filosofías huecas, como dice San Pablo, en las cuales a veces la gente se va a apoyar de estas y no de la palabra de Dios. Si queremos cuidar nuestras almas de errores garrafales, tenemos que escuchar la palabra con humildad. Asimismo, esta puede salvarnos de tentaciones y de situaciones pecaminosas. Ahora, para recibir la palabra de Dios, aquí hay algunos requisitos que debemos cumplir. Que para escuchar correctamente en el sentido físico, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Usted se ha hecho lavado de oídos? ¿Por aquí hay algún otorrino laringólogo? Bueno, ¿usted se ha hecho lavado de oídos alguna vez? Hay algunos que le sacan un taco, pero no, de años, ¿verdad? Y son tapones ahí, y cuando se lo saca, oyen, pero bien. Con razón fui desobediente a mis padres. Decía, no, 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 esa es otra cosa. Entonces, te tiene que quitar la suciedad. La segunda cosa, dice toda malicia, quitar todo lo que queda de malicia. Está refiriéndose a motivos, actitudes malas que están en nuestra vida. Sí, cuando tenemos nuestro corazón lleno de malicia, entonces nuestras motivaciones, nuestras actitudes son malas y tenemos que quitar esto si queremos escuchar la palabra de Dios. Porque eso nos hace venir con acciones ya preconcebidas, ¿cierto? Y ya venimos con actitudes preconcebidas y escuchamos la palabra de Dios y algunos dicen, ah, esto es para mi vecino, este es para el hermano tal, esto es para la hermana. No, 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 es para ti, porque Dios te está dando la oportunidad de escuchar, ¿cierto? No de decir para él, para ella, no, 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 para cada uno de nosotros. Y es lo que tenemos que quitar, lo que queda de malicia. El apóstol Santiago aquí exhorta a los creyentes a desligarse de toda suciedad y revestirse de virtudes que resultan de una relación con la palabra y la palabra de Dios. Es posible escuchar muchas veces, pero no oír, lo que significa que no estamos oyendo con el corazón. Satanás puede hacernos olvidar, puede hacer que olvidemos lo que escuchamos. Mateo 13, 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende,
viene quién? El malo. ¿Y quién es el malo? El enemigo. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, hay una actitud diabólica de que usted no escuche la palabra. Hay una actitud, muchos cristianos, hermano, muchos luchan con esto, de escuchar la palabra de Dios. Prefieren escuchar otra cosa y no la palabra de Dios. La palabra de Dios hace sabio al sencillo, la palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos fortalece, la palabra... Y tenemos que entender los beneficios que tenemos de la palabra, pero hay una lucha frontal con el enemigo siempre va a querer que usted no escuche la palabra, que no escuche la palabra. Y entonces tenemos que entender que para oír es necesario ignorar muchos conceptos preconcebidos acerca de Dios y estar dispuestos a aprender de Él, aprender de Dios. ¿Cuántas cosas hemos aprendido tal vez cuando no conocíamos la verdad, ¿no? No conocíamos al Señor y escuchábamos cada cosa que no era lo que Dios nos enseña, no era. Entonces debemos estar dispuestos a aprender y eso requiere humildad, humildad. Y es importante entonces ser conscientes que cada día de nuestra vida aprendemos. Los que no aprenden, ¿saben quiénes son? ¿Quiénes no aprenden? Los muertos no aprenden. Usted va al cementerio y usted le habla ahí, le dice, ¿le está escuchando? No, no le está escuchando. No le está Hay gente que va y habla al cementerio y se mueve por ahí una flor que, uy, me ha escuchado. No, no le ha escuchado. Está muerto. Los muertos no oyen. Los vivos sí oyen. ¿Cierto? Entonces debemos despojarnos de todo aquello que nos aleja de Dios. Debemos recibir la palabra de Dios con humildad y disposición para que la palabra de Dios se implante en nuestro corazón y nos guíe. Es la palabra, hermanos. Es la palabra de Dios. Cuando uno ve varones de Dios como Finney, como Wesley, como Spurgeon, hombres que se centraron tanto en la palabra y oraban conforme a la palabra, de tal manera que vivían siempre guiados por el Señor, a tal punto de que todo lo que hacían era conforme a lo que Dios les decía. Y es claro, cuando uno lee la palabra y uno ora, se nota que usted ora. Se hace notorio cuando una persona tiene comunión con Dios y su palabra, porque nosotros podemos orar en privado, pero cuando oramos públicamente nos damos cuenta si esa persona ora o no ora. Sí, hermano. Y esto es algo que tenemos que entender porque la palabra de Dios va unida con la oración. No puede haber un divorcio. Y la segunda cosa que vemos aquí en Santiago 1:22-25, oír correctamente nos lleva a evitar el autoengaño. ¿Nos engañamos muchas veces? Sí, sí. Versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos ¿a quién? Al vecino. No, ¿a quién? A vosotros mismos. O sea, debemos hacer la palabra parte de nuestra vida, parte de nuestra vida. Sed hacedores es un imperativo que implica continuidad, es decir, seguir haciendo. Sed hacedores no está diciendo hazlo una vez, no, continuamente hazlo. Es hacer algo como estilo de vida. No puede hacer una vez y luego olvidarla. No, no y no. No, no y no. Entonces, nosotros tenemos que entender que el creyente que obedece las escrituras es un hacedor de la palabra y recibe las bendiciones derivadas de la dicha obediencia. Es importante entonces que entendamos también versículo 23-24 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego, ¿qué dice? Olvida cómo era. O sea, debemos ajustar continuamente nuestra vida a la palabra, a la palabra. Es decir, aquí hay algo tan importante.
Este oidor, el ejemplo que se ve aquí, este oidor no reflexiona en lo que oye. No. Lo que oye le entra por un oído y le sale por otro. No es pecado tener mala memoria, no. Pero sí es pecado oír y olvidar inmediatamente lo que oyó. ¿Se da cuenta? Hay gente que tiene mala memoria. Sí, no es pecado eso. Pero sí es pecado que usted oiga algo y lo olvida inmediatamente, ¿no? Entonces, este pasaje usa una metáfora donde la persona se mira atentamente en el espejo y no actúa en base a lo que vio. No hubo una aplicación de esa verdad oída, solo hubo interés de recibir información. Información sin transformación no es lo que Dios quiere, sino información que trae transformación. Y esto es lo que Dios quiere. Cuando Dios te está enseñando algo, Dios quiere que lo que escuchas te transforme tu vida. La palabra de Dios no puede quedarse vacía. La palabra de Dios siempre trae un efecto transformador. Siempre, siempre. Acuérdense ustedes cómo eran los discípulos. Los discípulos eran hombres de vulgo, o sea, hombres comunes y corrientes. Pedro, Jacobo, Juan eran pescadores. Eso no significa que eran gente no letrada totalmente, pero estas personas, cuando estas personas comienzan a predicar en público, sobre todo Pedro, tenía una sapiencia tremenda, Pedro. ¿Y dónde adquirió eso? Del Señor, por la palabra del Señor. Cuando Pedro se para en el pórtico de Salomón y predica semejante sermón, realmente todos se quedan atónitos, ¿no? No solamente él, Pablo también. Aunque Pablo era un hombre preparado, pero Dios lo iluminó tal, con tanta información, digamos así, de quién era él, cómo era Dios, y produjo una transformación en Pablo. Si la palabra de Dios no nos transforma, o sea, no obra en la transformación de nuestra vida, hemos escuchado en vano. Hemos escuchado en vano. Entonces es importante, el que se miró en el espejo dice qué cosa, se consideró. ¿Qué más? Se ha ido. ¿Qué más? Se olvidó. Esto puede ocurrir en el creyente que no pone en práctica lo que aprende. Es decir, al oír la palabra de Dios, no la pone en práctica. Qué importante es cuando uno lee la palabra y la transmite. Lee la palabra y la transmite. Uno aprende más. Uno aprende más. Y aprende a retener la palabra de Dios en su vida. Versículo 25 del capítulo 1 de Santiago dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué cosa? Bienaventurado en lo que hace. ¿Qué significa bienaventurado? ¿Ah? Feliz. O sea, debemos estar dispuestos a recibir y retener la palabra de Dios. Si algo que te va a traer felicidad a tu vida, ¿cuántas personas quieren ser felices, no? Muchos quieren ser felices. Pero lo primero, le dicen a una joven, ¿quiere ser feliz? Y todavía no ha nacido el que me... ¿Qué cosa? Creen que la felicidad radica en otra persona. No, querido hermano, no, 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 no. Qué hermoso es eh, cuando uno lee la palabra y uno desea recibirla y retenerla. Este oidor tiene los sentidos atentos y dispuestos para recibir y retener todo lo que puede aprender. Todo lo que puede aprender. Antiguamente, perdónenme que le diga esto, pero es la realidad de lo como uno aprendía la palabra. Uno aprendía la palabra de una manera. Agarraba su Biblia, escuchaba el sermón, todos estaban con Biblia abierta. Todos con Biblia abierta. ¿Y sabe lo que hacíamos? Subrayábamos. Subrayábamos y luego anotábamos. No es pecado anotar.
Es pecado no leer la palabra, no poner en práctica la palabra. Eso es pecado. Pero leíamos, anotábamos, teníamos anotaciones ahí. Hoy en día somos tan sofisticados, ¿no? Tenemos la bendición de tener un iPad, de tener un Samsung, algunos tienen un Motorola por ahí, no sé. Pero el asunto es que no pueden ni rayar, ¿no? No podemos. Pero antiguamente eso era así, nos enseñaban la palabra. Hoy en día no. Y si yo le dijera, y no quiero avergonzarlos, ¿cuántos de ustedes tienen Biblia? Alguno espiritual me dice, yo la tengo en mi corazón. No, no, nada, ya tengo en mi corazón. Realmente, hermanos, realmente, si falta una Biblia en tu casa es porque no le has dado el interés. ¿Sí? Sí. Y si tienes una Biblia en tu casa y nunca la leíste, es un problema serio. Como una persona una vez tenía una Biblia nueva, nueva, nueva. Y la cuidaba bien, le ponía hasta una funda para cuidar la palabra, la Biblia. Y cuando sacaron, decía, ¿quién tiene su Biblia? Abra su Biblia. Y vieron su Biblia nueva de la persona. Pastor, yo tengo mi Biblia nueva, muy nueva mi Biblia. Vaya a leer su Biblia, se nota que no la lee, ¿no? Porque obviamente si no la lees, ni siquiera vas a hojear la Biblia. Y lo que se lee en la palabra, la Biblia está desgastada. Es decir, en el uso que le damos, ¿verdad? Así que es importante, hermanos. Por eso, cuando enseñamos, por decir, un curso de panorama de la Biblia, hacemos que rayen con colores, que aprendan la ubicación de los libros. Es triste cuando se dice, a ver, busque a Ageo. ¿Quién es Ageo? El que trae las marraquetas al frente, ¿no? Entonces, no sabemos. Qué triste es esto, triste es. Y usted ve personas antiguas que realmente han aprendido y saben ubicar la palabra. Otros no, se van al índice, ¿no? ¿Cierto? Al índice. Y ahora otro dice, no, 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 yo ya la tengo en mi Biblia y tengo todas las versiones en la computadora o en mi celular. No. ¿Sabe que Dios quiere que seamos oidores reflexivos, estudiosos de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es la ley perfecta, porque fue dada, fue revelada por Dios. Por tanto, no puede ser mejorada por el creyente. Más bien al cumplirla, el creyente haya verdadera libertad. Sí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, esto es muy importante. Charles Spurgeon decía, aquel que hace lo que Dios le indica no es bienaventurado por ello, sino que es bienaventurado en ello. Eres feliz en lo que haces. El feliz resultado nos llegará en el acto de obediencia. Qué hermoso, ¿no? Leo nuevamente lo que dice Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Este hombre comenzó a predicar a los 16 años, por eso se le conocía como el príncipe de los predicadores, un hombre que Dios lo usó muchísimo en su tiempo. Dice, aquel que hace lo que Dios le indica no es bienaventurado por ello, sino que es bienaventurado en ello. El feliz resultado nos llegará en el acto de la obediencia. Eres feliz en el sentido o bienaventurado en lo que Dios te dice en su palabra. Eres feliz, eres feliz. Y esto es importantísimo. 1 Samuel 12, 14 al 15 nos exhorta a oír la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Miren lo que dice 1 Samuel 12, 14 y 15. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres, ¿qué cosa? Rebeldes, ¿a qué? A la palabra de Jehová. Y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servid a Jehová vuestro Dios, ¿qué dice? Haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Si hay algo que el pueblo de Israel hizo es despreciar la palabra.
Y despreciar la palabra les trajo consecuencias de cautiverio, de esclavitud. Dios les había dicho una cosa. Eso le pasó a nuestros primeros padres en el huerto del Edén. ¿Qué les dijo el Señor? No coman de este árbol. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron de lo prohibido, ¿no? ¿Cierto? Es la tendencia del corazón humano. Dios te dice una cosa y tú quieres hacer otra. Y esa es la naturaleza humana, pero no lo que es de un cristiano, no. Las consecuencias fueron fatales, obviamente. Ellos comieron de lo que Dios les dijo no hagan y trajo desgracia a la humanidad. Y esto es, el Señor siempre advierte, su palabra, su palabra, su palabra, debemos atesorarla. Oír correctamente la palabra se muestra en la práctica. Dice 26, 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena, ¿qué cosa dice? Su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dios no quiere que uno oiga solamente y se vuelva un religioso inoperante, sino que esto se demuestra en la práctica. Se demuestra en la práctica, hermano. Se demuestra en la práctica. Los oídos de los que aceptan todo tal como muestran las apariencias, pronto encuentran que el valor de lo aparente y el de lo real es diferente, es distinto, es distinto. Uno puede aparentar ser un religioso, pero el religioso se nota en su accionar. Sí. Y el cristiano se nota en su actitud. ¿Cuál debe ser? ¿Cuáles son las prácticas que así te muestran? Servir a otros y la pureza personal. Son dos cosas que el Señor demanda aquí. Servir a otros. ¿A quién? A las viudas, a los huérfanos, es decir, los que sufren privaciones. Jesús acusó a los fariseos de devorar las casas de las viudas. Dice en Marcos 12:40, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán, ¿qué cosa? Mayor condenación. Nuestros oídos deben inclinarse en amor hacia los que suplican para conseguir ayuda, justicia y consuelo. Qué triste lo que tal vez ha estado viendo usted por televisión, a través de las redes sociales, de gente que no tenía para comer en los caminos donde habían bloqueado. Y había una persona en la frontera que había hecho una olla común y ahí estaban los choferes comiendo. Y esta persona lo hizo sin que le dijeran que lo hiciera. Y ella trajo sus ollas y comenzó a cocinar para todos estos señores que estaban en la frontera. Qué tremendo, ¿no? La Biblia nos exhorta a nosotros a no que cerrar el oído a los que sufren. Dice Proverbio 21:13, el que cierra su oído al clamor del pobre, ¿qué dice? No está. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Proverbios 21:13. Tremendo, ¿no? Tremendo. Es decir, muchas veces nosotros vemos el clamor de la gente y lo pasamos por alto. Hermano, no. Y en este tiempo ha habido mucha necesidad, mucha necesidad, mucha. Realmente cómo hemos sobrado con la gente que sufre, cómo hemos sobrado. Realmente es tremendo. Las palabras que elegimos a nuestro diario vivir son como semillas que sembramos en un jardín de nuestras relaciones. Estas pueden florecer en amor, en comprensión o convertirse en espinas de dolor y resentimiento. Por lo tanto, debemos reflexionar recordándonos que el verdadero reflejo de nuestra fe no está en rituales vacíos, sino en lo auténtico de nuestras interacciones. El verdadero oír se produce cuando el oyente es capaz de discernir y comprender el significado de lo que oye. Hemos de entrenar nuestros oídos, de buscar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Hemos de aumentar y afinar nuestra capacidad de distinguir los hechos de la imaginación.
Hemos de enfrentar, entrenar nuestros oídos para que no se dejen engañar por medias verdades. Hemos de vigilar para detectar las palabras hermosas que se usan muchas veces para engañarnos, las sutilezas que muchas veces se usan para engañarnos. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y como habíamos empezado diciendo, realmente habíamos empezado diciendo que debemos oír correctamente. Debemos oír correctamente, porque muchas veces no sabemos oír. Y Dios quiere que oigamos y oigamos su palabra. Es tan importante oír correctamente hace la diferencia. Cuando uno oye incorrectamente, su vida refleja que no ha oído palabra de Dios. Las actitudes que tenemos van en relación con lo que oímos. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con sus discípulos? Ellos habían aprendido de la palabra que Jesús les enseñaba. Cuando ellos hablaron, les dijeron, estos estuvieron con Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué los distinguieron? Por su manera de hablar. Si tú eres hijo de Dios, si tú sigues al Señor, tu manera de hablar tiene que ser como la de Jesús. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Y Dios del cielo, ayúdanos a ser hombres y mujeres que anhelemos, atesoremos tu palabra. Que podamos decir, Señor, enséñame. Necesito aprender tanto de ti. Gracias, Padre, porque eres tú quien instruye a sus hijos en el conocimiento, en la sabiduría tuya. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Llénanos de tu Espíritu Santo y danos un corazón, Señor, que agrade tu santo ser. Gracias por tu bendita palabra. Queremos atesorarla y vivir conforme a lo que tú determinas. Te adoramos, Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.